Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurados los perfectos de camino. En la Biblia, el camino por el que van las personas hace referencia al estilo de vida que mantienen. No es de extrañar, por tanto, que cuando Dios propone a los suyos una forma de vida diferente y mejor, también hable de la misma como de un camino bueno y santo. En otras palabras, el camino de la perfección. Así pues, quienes siguen el camino de Dios son llamados los perfectos de camino. En el Salmo 119, versículo 1 al 2, se dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y acto seguido se matiza que estos son los que andan en la ley de Jehová, son los que guardan sus testimonios, son los que con todo el corazón le buscan. Esto nos muestra que la perfección de camino implica poseer unas características de vida muy concretas. Hablemos en primer lugar de los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino según el Antiguo Testamento? Son los que con todo el corazón buscan a Dios y le siguen porque son sus hijos. Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Este texto nos muestra que esta característica de vida supone buscar a Dios, supone guardar sus testimonios como algo cotidiano, como algo frecuente. También se dice de los perfectos de camino que son los que andan en los caminos de Dios siguiendo su ley, siguiendo la ley de Dios. Salmo 119, 1 y 3. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, los que andan en sus caminos. Es sinónimo de andar en el camino de Dios, es sinónimo andar en la ley de Dios o seguir la ley de Dios. En Números 32, 11 al 12, se nos dice que Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová. Esto de seguir el camino de Dios nos muestra este texto que tiene que ver con seguir a Dios, seguir el pensamiento de Dios, seguir la voluntad de Dios. La ley de Jehová, la ley de Dios, no es más que la expresión del carácter bueno, santo, justo y perfecto de Dios. La ley de Dios nos revela a Dios como es Él y como Él quiere que le veamos. Los perfectos de camino son los que guardan los testimonios, mandamientos, juicios, estatutos, palabras y dichos, que no son más que formas de hablar de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Salmo 119, 2 al 5, 7 y 11. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, hemos leído antes, los que guardan sus caminos, los que guardan sus mandamientos, tus estatutos, tus justos juicios, tus dichos. Todo esto nos muestra que el camino de Dios es un camino de orden, está ordenado por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, de manera como nos establece este texto. Mandamientos, estatutos. Los estatutos nos hablan de una ordenanza de la vida, una regulación de la vida. Tus justos juicios y tus dichos nos hablan de la palabra de Dios que nos provee la enseñanza que regula nuestras vidas. Así pues, en el Antiguo Testamento, los perfectos de camino son aquellos que siguen la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los que siguen los decretos de Dios, los dichos de Dios, los que siguen, en definitiva, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los perfectos de camino? Pues según lo que dice el propio Nuevo Testamento, son los asidos o agarrados por la muerte de Cristo para ser perfectos. En Filipenses 3:12, el apóstol Pablo dice, no que sea perfecto, sino que logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Se nos habla de la salvación como de un ser asidos, agarrados, tomados por Cristo, por la mano del Señor. En Hebreos 10:14 se dice
que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra santificado significa apartados, apartados por Dios para ser suyos, para ser un pueblo especial, un pueblo con unas características, con unas connotaciones particulares. Y en Mateo 5:48 se dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por tanto, los hijos de Dios son los asidos por Cristo para transitar una senda de perfección, una senda de rectitud, de justicia, de bondad, de luz, de santidad, una senda que no es otra que la senda de Dios. Dios nos salvó para ser santos, para ser firmes, para ser perfectos, para ser completos, para ser cabales. En Efesios 1:3-4 se dice: bendito sea Dios que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de la salvación es hacer de los pecadores, de los descarriados, de aquellos que viven siguiendo la corriente de este mundo, igual que los demás, hacer de esas personas, hacerles santos, hacerles seguidores del bien, de la justicia, de la rectitud, como norma de vida. En 1 Corintios 1:2, Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, eso es lo que son los creyentes. Hemos sido llamados a un estilo de vida, una forma de vida distinta, nueva, diferente. En Santiago 1, 2 y 4 se dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La santidad es la perfección. La santidad es el ser cabal ante Dios. La palabra cabal habla de tener el juicio frente a aquel que no es de Dios, que es alguien que es sin juicio. De él se dice que es necio, porque niega a Dios, porque niega la verdad de Dios, porque ama la mentira, y todo eso evidentemente ante Dios es necedad. El que sigue a Dios, el que sigue el camino de Dios, el camino de la perfección, por el contrario, ha salido de las tinieblas para la luz, de la perdición para el camino de la rectitud, de la salvación que se dirige a Dios, y por todo eso se dice que el que anda en camino de perfección es cabal, tiene el juicio, ha recuperado el juicio. Y en Colosenses 4:12 se nos dice que en sus oraciones Epafras ruega que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Se nos dice aquí lo que significa esta perfección: firmes, perfectos y completos. Completos en el sentido de que el creyente es alguien que, además de vincularse y relacionarse con el mundo exterior, con lo horizontal, también se relaciona con el mundo invisible, con el mundo espiritual, con el mundo de Dios, con el mundo que tiene que ver con lo celestial. Y esto le hace ser completo, le hace ser un ser completo, porque no es meramente carnal, solamente para lo terreno, solamente para lo pasajero, sino que también tiene un lugar en su vida para lo espiritual, para lo trascendente, para lo eterno. La perfección, por supuesto, no es instantánea. La perfección en la que está un hijo de Dios, un creyente, en el momento de que Dios lo llama para seguir el camino de la perfección, no significa esto que se hace perfecto, inmaculado, puro, justo, santo, en el sentido más estricto de la palabra, en el mismo instante en que Dios lo salva. No supone esto. La perfección no es instantánea. La perfección es un camino por el que el cristiano transita voluntariamente durante toda su vida. Durante toda su vida.
En Filipenses 3, 12 y 15, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Un cristiano, por tanto, es alguien que procura ser santo, procura ser perfecto todos los días de su vida, anda en un camino de perfección y cada día es un día en el que avanza más en esa perfección, sin que eso suponga conseguirla tal como hoy, tal como mañana, sino que es un camino que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, un cristiano es santo, en el sentido de que ya Dios lo ha apartado para sí, pero anda en camino de santificación en la medida que procura y aspira a hacer aquello que Dios quiere para él y en lo cual pues vive y en lo cual ha sido llamado a procurar, a vivir cada día deseando, queriendo, insistiendo en ser como su Señor, ser como Jesús. El premio de la perfección, por tanto, es la pérdida del carácter de la vida vieja y la adquisición del carácter de la vida nueva en Cristo. Filipenses 3, 13 al 15. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es muy importante para un cristiano el poder pasar página, el poder no estancarse en un punto determinado de la vida. Por eso dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Un cristiano, si tropieza hoy, debe levantarse y seguir avanzando, y seguir así hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de su vida. Quienes se estancan, quienes no pasan página, no crecen, no progresan espiritualmente. Por tanto, los perfectos de camino son los salvos, son los redimidos, los que Dios ha sacado del camino torcido, del camino de la perdición, del camino de las tinieblas, y los ha introducido en el camino de la luz, en el camino de la justicia, de la rectitud, y andan por ese camino aprendiendo a ser justos, aprendiendo a ser santos cada día más, hasta que Dios les llame a su presencia en el día en el que será consumada esa perfección final. ¿Por qué son bienaventurados los perfectos de camino? ¿Por qué la Biblia habla de estos perfectos de camino como dichosos, como felices? En primer lugar, porque el pecado ya no reina en sus vidas. Una persona incrédula, una persona que no es creyente, que no es redimida, el pecado reina, el pecado gobierna la vida de una persona, dirige y dispone de todos los actos y pensamientos de esa persona. Y en un creyente el pecado no reina. Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En la vida de una persona incrédula, el yo está sentado en el trono de la vida. En la vida de un creyente, el yo ha sido destronado y en su lugar está Cristo. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, los perfectos de camino son personas que procuran no hacer iniquidad, procuran no pecar contra Dios. Salmo 119, 3 y 11. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un creyente no quiere pecar contra Dios, procura no pecar contra Dios. Y esto es la santidad, una actitud de procurar no caer, de procurar no equivocarse. Evidentemente, quien camina, quien transita la senda de la vida puede caer, pero un cristiano no cae deliberadamente. Un cristiano procura no caer, no tropieza deliberadamente, porque no se dirige hacia la piedra,
no se dirige hacia los puntos en los que puede tropezar, sino que el creyente tiene la intención de estar firme en todo momento, de no pecar, de permanecer en obediencia a la palabra de Dios. Nunca habrá un momento en la vida de los perfectos de camino en el que éstos se sentirán abandonados del todo por Dios, aun cuando tropiecen temporalmente, porque los creyentes también tropiezan temporalmente, ocasionalmente. Pero aún en esos momentos, dice Salmo 119, versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Porque aun cuando cae, un creyente es consciente de que ha caído. Y esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente es consciente cuando cae de que ha caído y quiere levantarse y se levanta. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El creyente se levanta. Mientras que el no creyente no solo no se levanta, sino que se siente bien caído, se siente bien en la suciedad del pecado. No se siente mal mintiendo, ni se siente mal codiciando, ni se siente mal haciendo cualquier otra cosa mala. Incluso se puede hasta vanagloriar de lo malo que hace. Pero el creyente no. El creyente sabe que no debe pecar contra Dios, procura no pecar contra Dios, y si lo hace por algún error, por algún tropiezo de la vida, quiere salir rápidamente de esa situación. Dios no deja que los perfectos de camino se desvíen fatalmente. Se desvíen fatalmente quiere decir se desvíen para caer, tropezar y no levantarse. Dios no deja que los suyos tropiecen fatalmente, para que no sean avergonzados. Salmo 119, 6 y 10. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. No me dejes desviarme de ellos. Un creyente va por la vida diciendo que ama a Dios, que sigue a Dios, que ama la justicia, que ama la rectitud, y cuando peca, los impíos se alegran, se gozan en ver caído al creyente. Pero Dios no dejará que los suyos tropiecen largamente. Rápidamente les tenderá la mano para levantarlos, para que sigan adelante en la senda estrecha, en la senda de la vida, en el camino de la perfección. Los que siguen el camino de la perfección son bienaventurados porque día a día aprenden a ser más perfectos, más ordenados en sus vidas, porque día a día andan cada vez más en rectitud. Los perfectos aprenden de los mandamientos y justos juicios de Dios, aprenden de la palabra de Dios la manera en que deben de comportarse. Salmo 119, 6 al 7 y 12. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, cuando aprendiere tus justos juicios, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Un creyente aprende de la palabra de Dios, porque toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para el creyente, para enseñarle, para corregirle, para instruirle en justicia, a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Un cristiano estudia la palabra de Dios, escucha la predicación de la palabra de Dios, y lo hace porque en ella aprende cómo tiene que comportarse delante de Dios y delante de los hombres. De la palabra de Dios el creyente recibe luz, luz para su camino, luz para guiarle, para dirigirle en la vida, de manera que pueda tener una vida recta, una vida perfecta ante los ojos de Dios. Por eso son bienaventurados los perfectos de camino, porque no solo andan siguiendo al modelo que es Cristo, siguiendo al referente de sus vidas que es Cristo, sino que siguiendo a Cristo siguen un modelo de vida recto, justo, un modelo de vida agradable ante los ojos de Dios, y aprenden este modelo de vida por la palabra de Dios, por la Biblia, por la palabra aprendida, no meramente oída, porque hay quienes oyen pero no hacen, y estos son como aquellos que se miran en un espejo y después se olvidan de cómo son. Por la palabra aprendida,
entendida y aprendida, los perfectos ordenan y limpian sus vidas. Dice el Salmo 119, versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios ordena y limpia nuestras vidas. Un creyente aprende por la palabra de Dios lo que está bien, pero también lo que está mal. Y al aprender lo que está mal, lo aborrece y lo desecha. Y al aprender lo que está bien, procura seguirlo para agradar a Dios y para amar justicia y para amar el bien. Por la palabra aprendida, los perfectos se relacionan rectamente con Dios y con sus cosas. Y esto hace feliz a un creyente. A un creyente le hace feliz saber cómo tiene que tratar a su Dios, cómo tiene que comportarse con su Dios, cómo tiene que hacer para agradar a su Dios. Salmo 119, 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cualquier cosa que un creyente hace para Dios, por ejemplo la alabanza, dice el texto, te alabaré con rectitud de corazón. Un creyente quiere hacer todo lo que tiene que hacer por Dios y para Dios con rectitud de corazón. Cuando escucha, hacerlo con rectitud de corazón. Cuando escucha la palabra. Cuando adora a Dios, cuando canta a Dios, quiere hacerlo de corazón. Cuando ora, cuando ruega a Dios, también quiere hacerlo de corazón. Y por eso el Señor Jesús nos dio un modelo de oración, el Padre Nuestro, para que aprendamos a orar. No para que lo repitamos, sino para que aprendamos a orar. Por tanto, un creyente es feliz, es dichoso, porque por la palabra de Dios tiene el modelo a seguir en la forma de relacionarse con Dios, en la forma de comportarse con Dios, de servirle, de adorarle, de hablar con Él, de cantar a su nombre, etc. Hemos estudiado, amigos y hermanos, la bienaventuranza que dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y en primer lugar hablamos de los perfectos de camino. Y nos preguntamos quiénes son los perfectos de camino, según el Antiguo Testamento. Y dijimos que son los que con todo el corazón buscan y siguen a Dios en sus caminos, en sus sendas, a la luz de su ley, de sus mandamientos. Y también nos preguntamos quiénes son los perfectos de camino según el Nuevo Testamento. Y dijimos que son los asidos por Cristo, los tomados, los agarrados por Cristo, por la muerte de Cristo, para ser perfectos, para ser santos. Y dijimos que esto es un proceso que dura toda la vida. El creyente es puesto en un camino de perfección, en un camino de santidad, y durante toda su vida transita ese camino procurando cada día ser mejor y más santo delante de Dios y delante de los hombres. Y nos preguntamos por qué son bienaventurados los perfectos de camino. Y dijimos porque el pecado ya no reina en sus vidas. Por tanto, los perfectos de camino procuran no hacer iniquidad, procuran no pecar contra Dios, procuran no hacer el mal. Y dijimos también que los perfectos de camino son bienaventurados porque día a día aprenden a ser perfectos, ordenando sus caminos y andando en rectitud a la luz de la palabra de Dios que ordena y limpia sus vidas. Dice Proverbios 11, versículo 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Que Dios te bendiga y que Dios te permita ser uno de esos perfectos de camino, de los que dice la palabra de Dios, que son
bienaventurados. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos recuerda que el estilo de vida que debemos tener es el de la santidad y el de la perfección. Que el camino que debemos seguir es el camino de la luz, de la justicia, de la bondad. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra, en tus mandamientos, en tu ley, aprender de tu palabra que hay una forma de vida agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a estar en Cristo, que es el que hace posible que podamos estar en ti y seguir ese estilo de vida. Ayúdanos a aprender de la palabra, a imitar a tu Hijo, a ser como Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu Hijo, a imitarle. Y ayúdanos también, Señor, a ser perfectos de camino. Gracias, Señor. Te seguimos pidiendo por los enfermos, que tengas misericordia de todos ellos y que les termines de sanar, que sigas ayudándoles, sobre todo dales ánimo, que no decaiga el ánimo de los enfermos y tampoco, Señor, de las familias. Sabemos que tener enfermos es también algo que requiere de mucho esfuerzo y de sabiduría. Por tanto, te pido, Señor, que ayudes a los enfermos y a las familias de los enfermos. Y gracias también, Padre, porque tu ayuda está en nuestras vidas en otras muchas cosas. Bendito seas por ello. Te ponemos ante ti a los que necesitan trabajo, a los que no tienen recursos económicos para vivir, a los que tienen problemas de tipo afectivo, de tipo de relación con otras personas. Ten misericordia, Señor. Y pon orden, pon soluciones en la vida de todos tus hijos para que el bien reine, para que la justicia reine siempre. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.